Me llamo Natalie, tengo 32 años y después de ahorrar cada céntimo durante 8 años, finalmente compré la casa de mis sueños en las afueras de Chicago. Mis padres siempre decían que estaban orgullosos de mi independencia, mientras que mi hermano menor Jake parecía ir flotando por la vida gracias a su generosidad. El domingo pasado, nuestra cena familiar dio un giro inesperado cuando Jake anunció que se iba a mudar a mi casa. La sonrisa en mi cara nunca se desvaneció mientras dejaba caer mi bomba. Antes de contaros cómo le di la vuelta a la situación con mi hermano consentido, dejadme un comentario diciendo desde dónde estáis viendo esto. Dadle un me gusta a este vídeo si alguna vez habéis tenido que enfrentaros a familiares que os daban por sentados. Crecer en los suburbios de Chicago, en una familia de clase media, parecía la imagen perfecta desde fuera. Mis padres trabajaban duro para darnos una vida cómoda. Papá era contable en una firma respetable y mamá enseñaba a segundo de primaria en la escuela pública del barrio. Nunca nos faltó lo necesario, pero los lujos había que ganárselos con tareas y buenas notas. Al menos, esa era la regla para mí. Jake, mi hermano, 3 años más joven que yo, de alguna manera siempre funcionaba bajo un conjunto de reglas familiares diferente. Cuando éramos niños, yo tenía que ahorrar mi paga durante semanas para comprar las cosas que quería, mientras que Jake montaba una rabieta en una tienda y salía con un juguete nuevo. Mis padres decían que era sensible y que necesitaba apoyo extra. Ese patrón continuó durante toda nuestra infancia y adolescencia. Todavía recuerdo el verano antes de la universidad, cuando trabajé en 2 empleos para ahorrar para los libros de texto. Mientras tanto, Jake pasaba sus días jugando a videojuegos y saliendo con amigos. Cuando llegó septiembre, mis padres me ayudaron a mudarme al dormitorio universitario, pero dejaron claro que mi educación era principalmente mi responsabilidad. Contribuyeron en lo que pudieron, pero yo tuve que pedir préstamos y trabajar a tiempo parcial durante mis 4 años para llegar a fin de mes. Jake, en cambio, consiguió una beca completa para la misma universidad 2 años después. Fracasó tras 3 semestres, habiendo pasado más tiempo de fiesta que estudiando. En lugar de enfrentarse a las consecuencias, mis padres pagaron para que asistiera a un college comunitario, del que también se dio de baja tras 1 año. Así comenzó un patrón que se prolongaría bien entrada nuestra vida adulta. Tras graduarme en empresariales, fui ascendiendo en una empresa inmobiliaria, empezando como asistente y acabando como agente con licencia. El mercado de la vivienda en Chicago era competitivo, pero me gané una reputación de honestidad y trabajo duro. Cada cheque de comisión iba en parte a los ahorros para comprar mi propia casa algún día. Jake iba saltando de un trabajo a otro como si fueran citas. Probó a ser camarero, pero lo despidieron por dar bebidas gratis a sus amigos. Trabajó en una tienda de móviles hasta que lo echaron por discrepancias en el inventario. Incluso intentó vender seguros, pero no se molestó en estudiar para el examen de licencia. Cada fracaso venía con una excusa preparada: mala gestión, un entorno laboral tóxico o simplemente mala suerte. Nunca reconoció su propia responsabilidad en nada de eso. Durante todo este tiempo, mis padres siguieron apoyándolo económicamente. Le pagaban el alquiler cuando no llegaba a fin de mes, lo cual pasaba casi siempre. Le compraron un coche cuando el suyo viejo murió, diciendo que necesitaba transporte fiable para encontrar un buen trabajo. Incluso le pagaron la deuda de la tarjeta de crédito 2 veces, sermoneándole sobre la responsabilidad mientras al mismo tiempo le quitaban las consecuencias de su irresponsabilidad. Cuando cumplí 29 años, tras 7 años de ahorrar con disciplina y trabajar duro en mi carrera, finalmente tenía lo suficiente para la entrada de una casa modesta. El mercado estaba en auge y las propiedades se compraban en cuestión de días tras salir a la venta. Mi experiencia en el sector inmobiliario me dio ventaja, y cuando apareció en el mercado una encantadora casa de estilo artesanal con 3 dormitorios en un buen barrio, me lancé de inmediato. El precio pedido estaba en el límite de mi presupuesto, pero me enamoré de las estanterías empotradas, los suelos originales de madera noble y la ventana mirador del salón que dejaba entrar la cantidad perfecta de luz matinal. Conseguir la hipoteca fue estresante. Como mujer soltera, el banco examinó mis finanzas mucho más de lo que esperaba. Parecía que cada dólar que había ganado en mi vida debía ser cuestionado y verificado 2 veces.
el día que firmé los papeles finales y recibí las llaves, lloré en mi coche durante 10 minutos enteros. Aquella casa representaba cada sacrificio que había hecho, cada turno extra que había trabajado, cada vacaciones que había dejado pasar para ahorrar dinero. Era más que un edificio. Era la prueba física de que mi esfuerzo significaba algo. Mis padres asistieron a mi fiesta de inauguración y parecían genuinamente orgullosos. Papá hizo una barbacoa en el jardín mientras mamá me ayudaba a colocar los muebles. Me regalaron una tarjeta de una tienda de mejoras para el hogar como detalle. Fue una de las pocas veces en que sentí que mis logros se celebraban tanto como la mediocridad de Jake solía ser consentida. Jake llegó a la fiesta con 3 horas de retraso, sin regalo, y pasó la mayor parte del tiempo quejándose de sus problemas con su última novia a cualquiera que quisiera escucharle. Cuando finalmente reconoció mi nueva casa, fue para pedirme si le dejaba organizar allí una fiesta, ya que su piso era demasiado pequeño. Rechacé amablemente, lo que dio lugar a una semana de mensajes de texto malhumorados sobre cómo yo había cambiado y me había vuelto engreída desde que compré la casa. Los 2 años siguientes fueron de felicidad. Pinté cada habitación, planté un jardín y fui amueblando poco a poco la casa con piezas que realmente me gustaban, en lugar de los trastos heredados o de tiendas de descuento que habían llenado mis pisos anteriores. Las cuotas de la hipoteca eran altas y las reparaciones inesperadas a veces tensaban mi presupuesto, pero lo llevaba bien. Tener mi propio espacio, mi propio refugio, valía cada céntimo. Mientras tanto, Jake continuaba con su patrón de inestabilidad. Se mudaba con una novia. Luego volvía a su piso cuando rompían 3 meses después. Abandonaba otro trabajo porque su jefe no respetaba su visión creativa para el equipo de marketing. Pedía dinero prestado a mis padres para reparar el coche y luego lo usaba para ir a un festival de música. En cada reunión familiar surgía un nuevo drama de Jake, con mis padres lamentándose, pero sin exigirle nunca que cambiara. El mes pasado, Jake perdió su trabajo más reciente como asistente de gerente en una tienda de artículos deportivos, algo relacionado con discrepancias en el inventario. De nuevo, según su versión, se trataba de una conspiración de compañeros celosos de su potencial. Esa misma semana, su casero le informó de que no le renovaría el contrato de arrendamiento debido a múltiples quejas por ruido y pagos atrasados. Con 30 años, mi hermano se enfrentaba otra vez al desempleo y a la posibilidad de quedarse sin vivienda. Me enteré de estas novedades de segunda mano por mi madre, que me llamó para lamentarse de lo injusto que era el mundo con su niño. La conversación terminó con un comentario extraño sobre cómo la familia debe mantenerse unida en los malos momentos y sobre cómo vuestra generación necesita apoyarse más entre sí. No le di importancia en ese momento, atribuyéndolo a la tendencia de mi madre a decir frases hechas cuando estaba alterada. Si hubiera estado más atenta, quizá habría notado las señales antes. Pero estaba distraída con mi propia vida y mis retos, sin saber que mi familia estaba haciendo planes que me afectarían directamente, sin tener en cuenta mi opinión ni mi consentimiento. La primera señal de que algo inusual se estaba gestando llegó en forma de 3 llamadas telefónicas de mis padres en una sola semana. Normalmente, mamá y papá llamaban los domingos por la tarde para ponernos al día. Así que este repentino aumento de comunicación encendió una pequeña luz de alarma. Cada llamada hacía referencia a vagos asuntos familiares que debían tratarse, pero cuando pedía detalles, se escabullían con comentarios como «mejor hablar en persona» o «son solo algunas ideas que queremos comentarte». Más inquietantes aún fueron los extraños mensajes de Jake. Tras meses de contacto mínimo, de repente quería saber sobre mi proveedor de internet y la velocidad. «Solo tengo curiosidad por lo que pagas por el Wi-Fi», escribió, seguido de preguntas sobre qué habitación tenía mejor luz natural y si a los vecinos les importaría que alguien pusiera música por la noche. Cuando le pregunté por qué necesitaba esa información, respondió con un vago «por nada», acompañado de un emoji sonriente. Mis sospechas crecieron cuando Jake me escribió preguntando por las dimensiones de mi habitación libre. Solo quería saber lo grande que es. ¿Cabe una cama king size? La habitación en cuestión era mi despacho en casa, donde trabajaba a menudo por las tardes y los fines de semana. Nunca había tenido una cama de ningún tamaño, y no tenía intención de cambiar esa disposición.
Aún así, estaba ocupada con el trabajo y descarté sus preguntas raras como cosas de Jake. Esa semana en el trabajo fue particularmente estresante. Tenía una clienta muy exigente que buscaba propiedades de lujo en el barrio de Gold Coast. La comisión sería considerable si lograba cerrar el trato, pero la clienta cambiaba sus requisitos a diario, obligándome a correr de un lado a otro buscando nuevas propiedades que cumplieran con sus criterios siempre cambiantes. Mi jefe dejó claro que mantener contenta a esa clienta era una prioridad para la firma, lo que añadía aún más presión sobre mí. Para empeorar las cosas, en mi casa surgió un grave problema de fontanería. Lo que empezó como una pequeña fuga bajo el fregadero de la cocina se convirtió rápidamente en un problema mayor con la tubería principal de agua. El fontanero me dio la mala noticia con la mueca compasiva de alguien que sabe que acaba de arruinarte el día. Arreglar el problema correctamente costaría más de $7,000, dinero que no tenía disponible en ese momento. Este golpe financiero llegó justo después de haber reemplazado el calentador de agua 2 meses antes y de haber lidiado con problemas eléctricos el mes anterior. La encantadora casa artesanal de más de un siglo que me había robado el corazón estaba mostrando su verdadera naturaleza de pozo sin fondo de dinero. Había agotado mi fondo de emergencia y ahora me enfrentaba a la perspectiva de poner un gasto grande en mi tarjeta de crédito, algo que me había jurado no hacer jamás después de ver cómo Jake se hundía en deudas con ese mismo comportamiento. En un momento de pragmatismo por encima de la emoción, llamé a mi asesora financiera para discutir opciones. Sandra me había ayudado a planificar el presupuesto de la compra de la casa en un inicio, y me había sugerido con delicadeza en ese momento que quizá me estaba estirando demasiado. Ahora, al revisar mi situación financiera, señaló lo que yo había estado evitando reconocer: que entre la hipoteca, las reparaciones y mis otros gastos, me estaba ahogando poco a poco. ¿Has considerado vender?, preguntó Sandra con suavidad. El mercado está muy caliente ahora mismo, especialmente en tu barrio. Compraste en buen momento y los precios han subido. Podrías salir con lo suficiente para pagar tus deudas y tener una buena entrada para algo más manejable. La idea de vender mi casa soñada me pareció un fracaso al principio. Aquella casa representaba todo por lo que había trabajado. Pero mientras Sandra me mostraba los números, me di cuenta de que tenía razón. Continuar por ese camino me llevaría inevitablemente a un desastre financiero. Ser rica en ladrillos y pobre en efectivo estaba afectando a todos los aspectos de mi vida, desde mis niveles de estrés hasta mi capacidad de ahorrar para la jubilación. Esa misma tarde contacté con una colega especializada en ventas residenciales en mi zona. Melissa vino al día siguiente y recorrió mi casa con la mirada clínica de una profesional, sin el apego emocional de una propietaria. Confirmó lo que Sandra había sugerido. Podrías poner la casa en venta por bastante más de lo que pagaste hace 2 años y probablemente recibir varias ofertas. ¿Te sentirías cómoda con una venta rápida si apareciera la oferta adecuada?, me preguntó. Tengo una pareja que acaba de perder una puja por una propiedad similar en el barrio de al lado. Están motivados y ya tienen la financiación aprobada. Parecía que el universo me estaba enviando un mensaje claro. Al día siguiente, esa pareja visitó mi casa mientras yo estaba en el trabajo. Esa misma tarde presentaron una oferta un 5% por encima de mi precio de salida, con una sola condición: necesitaban cerrar en 30 días. A cambio, estaban dispuestos a dejarme alquilar la casa durante 30 días adicionales tras el cierre, mientras encontraba otro lugar y a un precio simbólico. La decisión fue desgarradora, pero evidentemente correcta. Acepté la oferta y firmé la documentación preliminar al día siguiente. La inspección se programó para principios de la semana siguiente, dejándome en una especie de limbo emocional durante el fin de semana. Iba a asistir a la tradicional cena familiar del domingo con este enorme cambio de vida en marcha. Y aún así decidí no mencionarlo todavía. La venta aún podía caerse y, lo más importante, quería procesar mis propios sentimientos antes de enfrentarme a las reacciones de mi familia. La inspección fue bien, solo con pequeños detalles que acepté solucionar antes del cierre. Para el miércoles, todas las contingencias habían quedado eliminadas y la venta avanzaba. El cierre se fijó para el jueves siguiente, justo un día antes de la próxima cena familiar.
Entraría a esa cena dominical con la escritura ya transferida y un cheque certificado en la mano representando mi capital. Mientras me preparaba para la cena, una mezcla compleja de emociones me invadía. El alivio por haber resuelto mi situación financiera competía con la tristeza de perder la casa que tanto había amado. El orgullo por haber tomado una decisión madura y responsable luchaba con la decepción de que mi sueño se hubiera vuelto insostenible. Y bajo todo ello, crecía una inquietud por las preguntas extrañas de Jake y las insistentes llamadas de mis padres sobre asuntos familiares que hablar. Elegí no contarles nada sobre la venta de la casa hasta que el cierre estuviera completamente terminado. En parte para no gafarlo, pero sobre todo porque quería que esta decisión fuese mía al 100%, sin drama ni interferencias familiares. Por una vez, se trataba de mí y de mis necesidades, no de acomodar a otros ni de buscar aprobación. No tenía idea de que mi decisión chocaría tan dramáticamente con los planes secretos de mi familia, ni que la cena del domingo se convertiría en un punto de inflexión en todas nuestras relaciones. Las cenas de los domingos en casa de mis padres habían sido una tradición desde que Jake y yo estábamos en el instituto. Incluso después de mudarnos, manteníamos el ritual con raras excepciones. Mamá siempre preparaba un asado, una lasaña o algún otro plato de comida casera que requería horas en la cocina. Y papá abría una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Estas reuniones normalmente tenían una previsibilidad cómoda, un ritmo establecido durante décadas de comidas familiares. Ese domingo en particular llegué exactamente a las 5 en punto, la hora designada para cenar. El aroma familiar de asado con puré de patatas al ajo me recibió al entrar por la puerta principal. Mamá había puesto la mesa del comedor con la vajilla buena, algo inusual para nuestras cenas familiares informales. Una botella de champán esperaba en una cubitera con hielo sobre el aparador. Otro detalle distinto de nuestro típico vino en la mesa. «Ahí está», dijo mi padre desde su sillón reclinable en el salón, bajando el volumen del partido que estaba viendo. Se levantó para abrazarme, dándome palmadas en la espalda con un entusiasmo poco habitual. Siempre puntual, como de costumbre, nuestra Natalie de confianza. Mi madre salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. «Cariño, ¿tienes mala cara? ¿El trabajo te está exigiendo mucho?» Me abrazó y luego me sostuvo a la distancia para examinarme. «Esas ojeras... Estás trabajando demasiado, hija». «Solo una clienta muy demandante y algunos problemas con la casa», respondí con deliberada vaguedad. «Pero huele todo de maravilla. ¿Puedo ayudarte en algo?» «No, todo está bajo control. Jake debería llegar en cualquier momento». Intercambié una mirada significativa con mi padre, que fingí no notar. «¿Por qué no te sientas a relajarte? Tu padre ya abrió una botella de vino». Acepté una copa de Cabernet y me senté en el sofá, haciendo conversación ligera sobre el clima inusualmente cálido y el huerto en macetas de mi madre en el patio trasero. La conversación se sentía forzada, con mis padres mirando repetidamente el reloj y la ventana en espera de la llegada de Jake. A las 5:20, la puerta principal se abrió y Jake entró como si su tardanza no tuviera importancia. «Perdón por llegar tarde», anunció sin sonar en absoluto arrepentido. El tráfico estaba horrible. Teniendo en cuenta que vivía a solo 15 minutos de distancia y que rara vez se disculpaba por nada, esa excusa nominal me sonó extrañamente formal. Lo que realmente captó mi atención, sin embargo, fue su aspecto. Jake se había cortado el pelo, cambiando su estilo desaliñado habitual por algo más profesional. Llevaba una camisa abotonada por dentro de unos pantalones caqui, en lugar de su típico conjunto de vaqueros y camiseta. Lo más sorprendente fue que traía una bolsa de regalo y lo que parecía ser una botella de vino envuelta en papel de seda. «Jake, qué guapo vienes», exclamó mamá, encantada, aceptando su obsequio. «Y encima traes vino. ¡Qué detalle!». «Quería contribuir a la celebración», respondió con una sonrisa cómplice que me heló la sangre. Lo que fuera que estaba ocurriendo allí estaba orquestado de antemano, y yo era la única que no estaba al tanto. Al pasar al comedor, la dinámica extraña continuó. Mamá había colocado a Jake en la cabecera de la mesa, lugar que normalmente ocupaba mi padre. Papá tomó el extremo opuesto, dejando a mamá y a mí a los lados. Mientras nos servíamos asado, patatas y judías verdes, la conversación seguía siendo tensa y artificial.
Entonces, Natalie, comenzó mamá después de unos minutos de incómodo silencio. Esa casa tan grande y bonita que tienes debe sentirse bastante vacía solo contigo dentro. Todo ese espacio desaprovechado, masticaba despacio, ganando tiempo antes de responder. Es justo del tamaño perfecto para mí. En realidad, uso el dormitorio libre como oficina en casa y el tercero es ideal para guardar cosas y para invitados. Pero seguro que te sientes sola, ¿no? Insistió. Es mucho espacio para una sola persona. Papá intervino antes de que pudiera contestar. La familia debe mantenerse unida en los tiempos difíciles. Eso siempre lo digo. Tenemos que apoyarnos unos a otros, especialmente ahora con la economía como está. Jake asintió con gravedad, como si mi padre acabara de dar una gran lección de sabiduría en vez de preparar el terreno para lo que venía. Totalmente. La familia es lo primero. La comida continuó en ese tono, con comentarios dirigidos sobre mi casa, la importancia de la familia y referencias apenas veladas a la reciente mala racha de Jake. Noté a Jake revisando el móvil varias veces, como esperando una hora exacta. Mis padres intercambiaban miradas cargadas de expectativa. La botella de champán seguía cerrada en su cubitera, claramente reservada para el momento clave. Cuando mamá sirvió su tarta casera de manzana como postre, Jake carraspeó y se levantó, alcanzando la botella de champán. Creo que ya es hora de que le contemos a Natalie la buena noticia, anunció, empezando a quitar el papel de aluminio. ¿Qué buena noticia?, pregunté, aunque un nudo en el estómago me decía que ya lo sabía. El corcho saltó con un sonido festivo que se sentía fuera de lugar, dada la tensión en el ambiente. Jake sirvió champán en 4 copas que mamá había dejado listas para este momento. Bueno, como sabéis, últimamente he tenido algunos contratiempos, empezó Jake, con un tono que parecía anunciar un gran logro y no otra ayuda. Mi casero está siendo totalmente irracional con el contrato, y el mercado laboral es brutal ahora mismo para alguien con mis cualificaciones. Tomé un pequeño sorbo de champán esperando el golpe final. Pero toda nube tiene un rayo de luz, continuó, levantando la copa. Mamá, papá y yo hemos estado hablando y hemos encontrado la solución perfecta, una situación en la que todos ganamos. Hizo una pausa dramática, claramente saboreando su momento de protagonismo. A los nuevos arreglos de vivienda, proclamó, levantando la copa más alto. A partir del sábado que viene, me mudo a la casa de Natalie. Solo hasta que vuelva a ponerme en pie, claro. El silencio que siguió a su declaración duró solo unos segundos, pero pareció eterno. Mis padres sonreían orgullosos a Jake y luego me dirigieron sonrisas expectantes, esperando mi entusiasta aprobación. Jake tenía una expresión mezcla de derecho adquirido y satisfacción, como si hubiera resuelto un problema de manera brillante. Mamá y papá dijeron que la habitación libre sería perfecta para mí, añadió Jake, al ver que yo no respondía de inmediato. Pensaron que, como siempre estás trabajando y casi nunca estás en casa, ni notarías que estoy allí. Además, puedo ayudar con los gastos de luz y quizá cortar el césped de vez en cuando. Mamá asintió animándome. Creímos que era la solución perfecta, cariño. Jake necesita un lugar estable mientras busca trabajo, y tú tienes todo ese espacio de sobra, papá añadió. Y así no estarías sola en esa casa tan grande. Además, no es seguro que una mujer joven viva sola hoy en día. Miré alrededor de la mesa, a esas caras expectantes. Estas personas habían hecho planes para meter a Jake en mi casa sin consultarme. Habían discutido mis condiciones de vida, decidido lo que era mejor para mí, y ahora esperaban que aceptara agradecida su decisión. La osadía era asombrosa. En ese momento, una calma extraña se apoderó de mí. La ansiedad que había sentido sobre contarles que había vendido la casa se evaporó, sustituida por la certeza absoluta de que estaba tomando la decisión correcta. Es un plan interesante, dije, con voz firme a pesar de la rabia que me bullía por dentro. Solo hay un pequeño problema. ¿Cuál, cariño?, preguntó mi madre con su sonrisa titubeando un poco. Alcancé mi bolso, colgado en la silla, y saqué el sobre manila con los documentos de cierre que había firmado el día anterior. Vendí mi casa la semana pasada. Los nuevos dueños toman posesión en 30 días. El silencio que siguió a mi anuncio fue absoluto. El silencio que siguió a mi anuncio fue profundo. 3 pares de ojos me miraban en distintos estados de incredulidad. La mano de mi madre voló a su garganta en un gesto de sorpresa que solo había visto en telenovelas de la tarde. Las pobladas cejas de mi padre se fruncieron en confusión.
La boca de Jake literalmente quedó abierta, con la copa de champán congelada a medio camino de sus labios. «Estás bromeando, ¿verdad?» Jake rompió finalmente el silencio, soltando una risa nerviosa. «Esto es algún tipo de broma rara, una venganza». Saqué del sobre los documentos de la transferencia de la escritura y del cierre y los puse sobre la mesa. La inspección se completó el martes. El miércoles se eliminaron todas las contingencias y cerramos ayer por la tarde. Los nuevos dueños son una pareja encantadora con una hija de 5 años que está muy ilusionada con el columpio del jardín que les dejo. Mi padre recogió los papeles, ajustándose las gafas para examinarlos. Su expresión se ensombreció al darse cuenta de que decía la verdad. «Natalie, ¿cómo has podido hacer algo así sin hablarlo con tu familia primero? Esto es una decisión de vida muy importante». La ironía de su frase no pasó desapercibida para mí. ¿Quieres decir de la misma forma en que todos hablasteis de que Jake se mudara a mi casa antes de informarme? Eso es completamente diferente, intervino mi madre rápidamente. Estábamos intentando ayudaros a los dos. Ofreciendo mi casa como colchón para Jake sin preguntarme, ¿cómo exactamente me ayuda eso a mí? La calma que había sentido unos minutos antes empezaba a resquebrajarse, dejando salir años de resentimiento. Jake arrancó los papeles de las manos de mi padre y los revisó frenéticamente, como si buscara un resquicio legal. «Lo hiciste a propósito», me acusó, tirando los documentos de nuevo sobre la mesa. «¿Te enteraste de alguna manera de que necesitaba un sitio donde vivir y vendiste tu casa solo para fastidiarme?» «No todo gira en torno a ti, Jake», respondí, con esfuerzo por mantener la voz serena. «Vendí mi casa porque se estaba convirtiendo en una carga financiera. Solo las reparaciones de fontanería iban a costar $7,000, dinero que no tengo, porque a diferencia de ti, yo no tengo padres que me saquen de cada crisis económica». «Eso es injusto, Natalie», dijo mi padre con severidad. «Siempre hemos apoyado a los 2 hijos por igual». Una risa amarga se me escapó antes de poder contenerla. «¿Igual? Papá, yo trabajé en 2 empleos para pagar la universidad, mientras vosotros le disteis a Jake un pase libre que él desperdició. Ahorré durante 8 años para comprar esa casa, mientras vosotros pagabais el alquiler de Jake cada vez que no llegaba a fin de mes. Le comprasteis un coche cuando el suyo murió, pero cuando a mí se me rompió la transmisión el año pasado, lo único que recibí fue el consejo de coger el autobús hasta poder pagar la reparación. Tu hermano lo ha tenido más difícil para encontrar su camino», se defendió mamá, con lágrimas brotando en sus ojos. «Necesita más apoyo». «¿Y de quién es la culpa?», repliqué. «Lleváis tanto tiempo respaldando sus malas decisiones que nunca ha tenido que afrontar consecuencias ni madurar». Jake se levantó de golpe, arrastrando la silla con un chirrido contra el suelo de madera. «No tengo por qué escuchar esta basura santurrona. Siempre has creído que eras mejor que yo, Natalie. La señorita perfecta con su carrera inmobiliaria y su casita en el barrio bonito. No creo ser mejor que tú», dije en voz baja. «Solo tomé decisiones diferentes y trabajé duro por lo que tengo, por lo que tenía». Me corregí, sintiendo de nuevo el peso de haber vendido mi querida casa. «Pues tus decisiones me han fastidiado la vida», escupió Jake. «Ya entregué el aviso en mi piso. Tengo que estar fuera a final de mes y ahora no tengo dónde ir». Mi madre se llevó la mano a la boca. «Jake, ¿ya entregaste el aviso? Te dijimos que esperaras a hablar con Natalie». Jake tuvo al menos la decencia de parecer un poco avergonzado. «Estaba siendo proactivo, mamá. El casero me estaba presionando con las quejas por ruido y pensé, ¿para qué pagar un mes más de alquiler si podía mudarme con Nat? Asumiste que yo te recibiría con los brazos abiertos», dije, dándome cuenta de hasta qué punto llegaba su sentimiento de derecho. «Tomaste una decisión vital basada en el acceso a mi casa, que nunca te molestaste en preguntarme. ¿Por qué habrías dicho que no?», gritó Jake. «Siempre has sido egoísta». «Basta». La voz de mi padre, rara vez alzada, cortó el aire y silenció la sala. «Esto no nos lleva a nada. Natalie, ¿hay alguna forma de que canceles la venta? Si explicas la situación, quizá los compradores entiendan». Lo miré incrédula. ¿Me estás pidiendo en serio que rompa un contrato legal, me arriesgue a que me demanden y pierda el dinero de la reserva? ¿Todo para que Jake tenga un sitio gratis donde caer después de que acabo de deciros que necesitaba vender por razones financieras? «Podríamos ayudarte con los costes de fontanería», ofreció mamá rápidamente.
y quizá aportar para las facturas mientras Jake se queda contigo. La venta es definitiva, dije con firmeza, y aunque no lo fuera, no la cancelaría por esto. Jake tiene 30 años, tiene que resolver su propia crisis de vivienda. Jake empujó la silla hacia atrás con violencia y se puso en pie. Gracias por el apoyo, hermanita. De verdad que siento todo el amor familiar ahora mismo. Y salió disparado hacia la puerta. Jake, espera, gritó mi madre, levantándose para seguirlo. Déjalo, mamá, dije cansada. Necesita calmarse. La puerta se cerró de un portazo tan fuerte que hizo vibrar la vitrina de la vajilla. Mi madre se dejó caer de nuevo en su silla, con lágrimas corriendo ya libremente por sus mejillas. ¿Cómo has podido hacerle esto a tu hermano? Va a quedarse en la calle. No va a quedarse en la calle, contrarresté. Tiene opciones. Puede buscar un piso compartido, alquilar un estudio o incluso quedarse temporalmente con vosotros mientras encuentra un lugar. Mi padre carraspeó incómodo ante esa última sugerencia. Bueno, claro que lo acogeríamos, pero tu madre convirtió su antigua habitación en un taller de manualidades y todos los muebles se donaron. Todavía tenéis la habitación de invitados, señalé. Eso ahora lo usamos como trastero, respondió mamá con rapidez. Además, Jake necesita su independencia. Pero no tanta independencia como para buscarse su propia solución de vivienda, observé con ironía. Papá soltó un suspiro pesado. Natalie, trata de comprender. Solo queremos ayudar a que Jake se recupere. Tú siempre has sido tan capaz, tan autosuficiente. Jake tiene dificultades que tú nunca tuviste. Porque nunca le disteis la oportunidad de desarrollar esas habilidades, repliqué. Cada vez que enfrenta una consecuencia de sus actos, vosotros aparecéis y lo rescatáis. ¿Cómo se supone que va a aprender? Somos sus padres, dijo mamá a la defensiva. Eso es lo que hacen los padres. No, mamá, dije suavemente. Eso es lo que hacen los facilitadores. El amor parental verdadero consiste en preparar a los hijos para el mundo real, no en protegerlos de él para siempre. La conversación siguió dando vueltas en círculos, con mis padres alternando entre reproches sobre la lealtad familiar y sugerencias de cómo todavía podía acomodar a Jake a pesar de haber vendido mi casa. ¿Podría dejar que se quedara conmigo en mi nuevo piso? ¿Podría ayudar a pagarle un apartamento hasta que encontrara trabajo? ¿Consideraría prestarle dinero de lo que había ganado con la venta de mi casa? Cada propuesta hacía más evidente que, a ojos de ellos, mis recursos siempre serían vistos como una red de seguridad para Jake. El dinero de la venta de mi casa no se veía como mi seguridad financiera, sino como un fondo familiar disponible para resolver los problemas de Jake. Tras una hora de esa agotadora conversación, recogí mi bolso y los documentos del cierre. Me tengo que ir. Mañana tengo una visita temprana con clientes y necesito seguir empacando esta noche. Natalie, por favor, empezó mi madre, pero la interrumpí con la mano en alto. Os quiero, pero no puedo seguir teniendo esta misma conversación una y otra vez. Jake es un adulto y su situación de vivienda no es mi responsabilidad. Espero que le ayudéis a encontrar una solución realista, pero yo ahora tengo que centrarme en mi propia transición. Mi padre me acompañó hasta la puerta en silencio, con el ceño fruncido. Cuando me giré para despedirme, me sorprendió al abrazarme con fuerza. Estoy orgulloso de ti, susurró, incluso cuando no entiendo tus decisiones. Fue un pequeño reconocimiento, pero en ese momento significó todo. Con las lágrimas amenazando, corrí hasta mi coche y conduje de vuelta a mi casa. Pronto, mi antigua casa, con el peso de la velada sobre mis hombros. Los días posteriores a la desastrosa cena familiar estuvieron llenos de una avalancha de mensajes de texto, llamadas e incluso visitas inesperadas de varios miembros de la familia. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla emocional, con mensajes que iban desde intentos de hacerme sentir culpable hasta ataques hostiles directos. Jake, como era de esperar, encabezaba la carga con una serie de mensajes de texto furiosos que evolucionaron desde «no puedo creer que me hagas esto» hasta explicaciones detalladas de cómo aparentemente yo le había arruinado la vida. Según él, todo su futuro se había planeado alrededor de mudarse a mi casa, a pesar de que ese plan se había concebido sin mi conocimiento ni consentimiento. «Ya le dije a todo el mundo que me mudaba a tu barrio», decía uno de sus mensajes más descarados. «Ahora quedo como un idiota porque mi propia hermana prefiere vender su casa antes que ayudarme».
Resistí la tentación de contestar con sarcasmo y en su lugar mantuve mis respuestas breves y objetivas. Vendí mi casa por motivos financieros. Tu situación de vivienda es independiente de mi decisión. Mis padres usaron una táctica diferente. En lugar de la rabia directa de Jake, intentaron negociar conmigo como si habláramos de un acuerdo comercial y no de un límite fundamental. Tu padre y yo hemos estado hablando, me dijo mamá en una de sus llamadas diarias. ¿Y si te ayudamos con la entrada de tu nuevo piso? Algo con una habitación extra para Jake, solo por 6 meses, hasta que se estabilice. Mamá, esa no es la solución. Expliqué por lo que ya parecía la 100ª vez. Estoy reduciendo espacio a propósito para disminuir mi estrés financiero. Añadir a Jake a mi situación solo añadiría más estrés, no menos. Incluso miembros de la familia extendida empezaron a opinar. Mi tía Susan, la hermana de mi madre, me llamó para expresar su decepción por mi falta de valores familiares. Mi primo Patrick me envió un largo correo explicando cómo su hermano había vivido con él durante un año en una mala época y cómo eso fortaleció su vínculo. Ninguno de los dos reconoció la diferencia fundamental. Aquellos arreglos habían sido acuerdos mutuos, no imposiciones unilaterales. Mientras esta campaña de presión familiar se desarrollaba, yo seguía con el trabajo práctico de preparar mi mudanza. Los compradores me habían permitido alquilar la casa durante 30 días tras el cierre, lo que me daba un mes para encontrar un nuevo lugar y trasladarme. El cheque certificado de la venta estaba ya en una nueva cuenta de ahorros de alto rendimiento, dándome un colchón financiero que nunca había tenido antes. Trabajando con otro colega de mi empresa inmobiliaria, empecé a visitar apartamentos y pequeños condominios en barrios más asequibles. Después de años de estirarme demasiado para mantener la casa soñada, la idea de una vida más simple me resultaba sorprendentemente atractiva. Un pequeño loft moderno, sin responsabilidades de mantenimiento y con costes mensuales mucho más bajos, representaba una libertad de un tipo diferente. Una tarde, mientras firmaba el contrato de arrendamiento de un encantador apartamento de un dormitorio en un antiguo edificio industrial reconvertido, mi teléfono vibró con un mensaje de Jake. «Tenemos que hablar. Paso después del trabajo». Pensé en decirle que no viniera, pero decidí que quizás sería mejor tener esa conversación cara a cara en lugar de seguir con más intercambios de mensajes llenos de tensión. Cuando llegué a casa desde la oficina de arrendamiento, el coche de Jake ya estaba aparcado en mi entrada y él estaba sentado en los escalones de la puerta esperándome. «Qué detalle avisarme de que venías», dije mientras abría la puerta y le hacía un gesto para que entrara. El salón ya estaba medio empacado, con cajas etiquetadas apiladas contra las paredes y los cuadros quitados, dejando rectángulos fantasmales sobre la pintura. Jake miró alrededor con el ceño fruncido, como si la realidad de mi mudanza le golpeara por primera vez. «Así que de verdad lo vas a hacer», dijo, no como una pregunta, sino como una acusación. «La casa ya está vendida, Jake. Los nuevos dueños toman posesión en 24 días». Dejé el bolso y crucé los brazos. «¿Qué querías hablar conmigo?» Jake se pasó una mano por el pelo, un gesto que recordaba a nuestro padre cuando estaba estresado. Mamá y papá dijeron que debía disculparme por cómo me comporté en la cena. Así que, lo siento, supongo. La disculpa a medias flotó en el aire entre nosotros. ¿Eso es todo lo que viniste a decir? No, admitió dejándose caer en el sofá sin invitación. Vine a ver si podíamos arreglar algo. Estoy en un verdadero aprieto, Nat. Mi casero está siendo un completo imbécil con las quejas de ruido totalmente exageradas, por cierto. No me renueva el contrato de ninguna manera y tengo que estar fuera a fin de mes. Es una pena, pero no cambia mi situación, respondí permaneciendo de pie. La casa está vendida. Me mudo a un apartamento de un dormitorio que apenas tiene espacio para mis propios muebles, mucho menos para un compañero de piso. ¿Y un préstamo entonces?, preguntó Jake, inclinándose hacia adelante. Solo lo justo para el primer y último mes de alquiler y la fianza de un nuevo lugar. Te lo devolveré en cuanto encuentre otro trabajo. El patrón familiar amenazaba con repetirse. Jake en apuros, la familia corriendo a rescatarlo, promesas de reembolso que nunca se cumplían. Por un momento lo consideré. El dinero de la venta de la casa significaba que podía permitírmelo sin demasiado sacrificio.
Pero entonces recordé cada préstamo anterior terminado siendo un regalo, cada promesa de mejorar que se había desvanecido en cuanto pasaba la crisis. No, Jake, no voy a prestarte dinero, dije con firmeza. Has tenido muchas oportunidades de crear un ahorro de emergencia, pero eliges gastar todo lo que ganas en el momento. Debe de ser fantástico ser tan perfecta, espetó con el fino barniz de contrición desapareciendo. Algunos de nosotros hemos tenido mala suerte. Esto no es cuestión de suerte, contesté con la paciencia ya al límite. Es cuestión de elecciones y consecuencias. Tú elegiste violar tu contrato de alquiler una y otra vez. Tú elegiste gastar en conciertos y viajes en lugar de ahorrar para emergencias. Ahora afrontas las consecuencias de esas decisiones. Así que simplemente vas a dejar que me quede en la calle. Jake se levantó, alzando la voz. ¿A tu propio hermano? Tienes opciones que no me incluyen, le señalé. Podrías pedirle a algún amigo que te deje dormir en su sofá. Podrías buscar una habitación en una casa compartida, que sería mucho más barata que un piso entero. Incluso podrías tragarte el orgullo y quedarte con mamá y papá mientras buscas. Ninguna de esas son opciones reales, insistió Jake. Mis amigos tienen pisos muy pequeños. Vivir con compañeros de cuarto es para universitarios, y la casa de mamá y papá está en medio de la nada, sin vida social. No pude evitar soltar una carcajada ante su definición de en medio de la nada, teniendo en cuenta que nuestros padres vivían en el mismo barrio residencial donde crecimos, a solo 30 minutos del centro de Chicago. Todas esas me parecen opciones muy reales, le dije. Simplemente no son tan cómodas ni convenientes como mudarte a mi casa lo habría sido. Esa es la diferencia, Jake. No quieres ninguna solución que implique sacrificio o incomodidad de tu parte. Has cambiado, me acusó, cogiendo su chaqueta del sofá. Desde que compraste esta casa, eres distinta. Como si pensaras que eres mejor que los demás. No he cambiado, respondí en voz baja. Solo he dejado de disculparme por tener límites y expectativas. Quizá el que deba cambiar seas tú, Jake. Quizá perder tu piso y tu trabajo sea la llamada de atención que necesitas. Lo que te ayude a dormir tranquila, escupió dirigiéndose a la puerta. Diviértete en tu mini apartamento mientras yo intento no acabar en la calle. La puerta se cerró de un portazo tras él, y me dejé caer en el sofá cerrando los ojos. La confrontación había sido desagradable, pero necesaria. Por primera vez me había negado a dejarme arrastrar al drama que siempre rodeaba a Jake como una nube de tormenta. Había mantenido mis límites a pesar de la manipulación emocional. Se sintió a la vez terrible y liberador, como drenar una herida que llevaba años infectada. El dolor inmediato era intenso, pero ya podía intuir que después vendría la sanación. Al mirar las cajas medio empacadas y la casa que estaba a punto de dejar, entendí que no solo me mudaba de lugar físico, sino que avanzaba en mi vida. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje de mi padre. Tu madre y yo hemos estado hablando. Jake se quedará en la habitación de invitados hasta que encuentre un sitio. Te agradeceríamos que nos ayudes a despejar el trastero para hacerle espacio. Era una pequeña victoria, pero muy significativa. Por primera vez, mis padres estaban asumiendo la responsabilidad de ayudar a Jake de una forma que no implicaba cargarme a mí ni reforzar sus peores hábitos. Quizás al fin empezaban a entender la diferencia entre apoyar y consentir. Mientras seguía empacando y preparando mi mudanza, tomé una decisión difícil pero necesaria. Necesitaba un descanso del drama familiar para centrarme en establecer mi nueva vida. Envié un mensaje grupal a mis padres y a Jake explicando que durante las próximas semanas me tomaría un tiempo para mí. Estaría disponible para emergencias, pero necesitaba espacio para ocuparme de la mudanza y adaptarme a mi nueva situación. Las respuestas no tardaron en llegar, cada una predecible a su manera. Mi madre expresó dolor y confusión. Mi padre envió un simple, lo entendemos. Tómate el tiempo que necesites. Jake, en cambio, no respondió en absoluto. No era una solución permanente, pero era un comienzo. Una oportunidad para reiniciar los patrones disfuncionales que habían marcado nuestras relaciones familiares durante demasiado tiempo. Mientras sellaba otra caja de pertenencias, me sentí más ligera que en años, a pesar de la realidad agridulce de dejar atrás mi casa soñada. El día de la mudanza llegó con esa peculiar mezcla de agotamiento y emoción que acompaña a las grandes transiciones. La empresa de mudanzas que había contratado llegó puntual a las 8 de la mañana,
y el desmantelamiento sistemático de mi vida en aquella casa comenzó en serio. Cada mueble que salía por la puerta representaba un recuerdo, una inversión, un fragmento de la vida que había construido para mí. La ventana mirador, donde había pasado incontables domingos por la mañana leyendo con un café en la mano. La mesa del comedor, donde había organizado cenas con amigos y colegas. El escritorio antiguo de mi oficina en casa, donde había trabajado hasta altas horas en complicados acuerdos inmobiliarios. Todo cargado en un camión destinado a un espacio menos de la mitad del tamaño del que estaba dejando. Mientras los operarios trabajaban, recorrí las habitaciones cada vez más vacías, despidiéndome en silencio de la casa que había significado tanto para mí. En el dormitorio principal pasé la mano por la pared que había pintado 3 veces, hasta dar con el tono perfecto de azul. En la cocina recordé el desastroso intento de hacer pasta casera que había dejado harina por todas partes. Cada rincón guardaba recuerdos, algunos alegres, otros dolorosos, todos parte de la vida que ahora elegía conscientemente dejar atrás. Cuando la última caja estuvo cargada, hice una última revisión junto con los nuevos dueños. La joven pareja estaba visiblemente emocionada, ya planeando dónde pondrían los juguetes de su hija y cuál habitación sería la oficina. Su entusiasmo era contagioso y me descubrí compartiendo su alegría. Incluso mientras les entregaba las llaves, mi casa se transformaba en su hogar y había algo hermoso en esa continuidad. Las primeras semanas en mi nuevo apartamento fueron un periodo de adaptación. El espacio era moderno y de bajo mantenimiento, con suelos de cemento, paredes de ladrillo visto y grandes ventanales industriales que inundaban la sala de estar con luz natural. Era estiloso de una manera que mi antigua casa nunca lo había sido, pero me costó un tiempo acostumbrarme a la huella más pequeña y a los sonidos de la vida urbana tras las ventanas. Lo que más me sorprendió fue el alivio financiero que sentí casi de inmediato. Después de pagar la hipoteca pendiente y reservar dinero para impuestos, me quedó suficiente para saldar todas mis deudas y crear un fondo de emergencia sólido. Mis gastos mensuales se redujeron drásticamente sin la carga de la hipoteca y las constantes reparaciones. Por primera vez en años, podía mirar mi cuenta bancaria sin sentir un nudo de ansiedad en el estómago. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, mi familia también estaba en proceso de adaptación. Fieles a su palabra, mis padres habían despejado lo suficiente de la habitación de invitados para alojar a Jake temporalmente. Según las actualizaciones ocasionales de mi madre, la convivencia no estaba exenta de problemas. Se queda fuera hasta altas horas, se quejaba en una de nuestras breves llamadas, y deja los platos en el fregadero, aunque le he pedido una docena de veces que los enjuague. Escuchaba con simpatía, pero resistía la tentación de decir: «Os lo advertí». Era una lección que mis padres tenían que aprender por sí mismos. La verdadera sorpresa llegó aproximadamente un mes después de mi mudanza, cuando mi padre llamó con una noticia inesperada. «Tu hermano tiene una entrevista de trabajo mañana», anunció con cauteloso optimismo. «Un puesto profesional de verdad en esa empresa de marketing del centro». Me pidió ayuda para prepararla. «Eso es estupendo», respondí genuinamente contenta. «¿Qué cambió?» «Bueno», rió mi padre, «tu madre implantó algunas normas en la casa. Alquiler debido el primer día del mes, tareas semanales asignadas y un toque de queda entre semana». Jake montó un berrinche al principio, pero cuando ella se mantuvo firme y yo la respaldé, se dio cuenta de que íbamos en serio. «¿Mamá le está cobrando alquiler?», pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. «No mucho», admitió, «solo lo suficiente para darle algo de responsabilidad. Estamos guardando ese dinero para ayudarle con la fianza cuando encuentre un sitio propio. Pero él no lo sabe». Era un paso pequeño, pero significativo. Por primera vez, mis padres trataban a Jake como a un adulto capaz de cumplir expectativas, en lugar de como a un niño perpetuo necesitado de rescate. 2 semanas después, la familia se reunió para la primera cena de domingo desde la gran confrontación. Llegué con cierta aprensión, sin saber qué recepción esperar. Para mi sorpresa, el ambiente fue cordial, aunque un poco tenso. Jake, vestido con ropa de trabajo semiformal que rara vez le había visto usar, anunció que había conseguido el empleo de marketing y que empezaría el lunes siguiente. «Es un puesto de nivel inicial», explicó con una humildad inusual, «pero hay posibilidades de ascenso si me esfuerzo».
Eso es maravilloso, Jake, dije con sinceridad. La formación en marketing que recibiste en los cursos del Community College debería ayudarte. Él asintió, encontrando mis ojos brevemente antes de apartar la mirada. No era una disculpa, pero sí un reconocimiento, una especie de aceptación de que algo estaba cambiando entre nosotros. Después de cenar, mientras ayudaba a mamá a recoger la mesa, me sorprendió con un abrazo inesperado. «Te debo una disculpa», susurró en voz baja. «Tu padre y yo hemos estado hablando y ahora nos damos cuenta de que no hemos sido justos con ninguno de los dos. Esperamos demasiado de ti y demasiado poco de Jake». Ese reconocimiento me llenó los ojos de lágrimas. «Gracias, mamá. Significa mucho para mí». «No ha sido fácil tenerlo de vuelta en casa», continuó con una sonrisa cansada. «Pero nos ha hecho bien a todos. Creo que tu padre y yo estamos aprendiendo a establecer los límites que deberíamos haber marcado hace años». Durante los meses siguientes, una nueva dinámica familiar fue tomando forma. Jake encontró un apartamento que podía permitirse, en un barrio no muy lejos de su nuevo trabajo. Era pequeño y nada lujoso, pero era suyo, conseguido con su propio esfuerzo. Cuando organizó una modesta fiesta de inauguración, llevé una planta y una tarjeta regalo de un supermercado cercano como detalle. «Gracias por venir», dijo torpemente cuando me despedía. «Sé que las cosas han estado raras entre nosotros». «La familia es complicada», respondí con una sonrisa, «pero lo estamos resolviendo». «Por lo que valga», añadió, con las manos en los bolsillos, «ahora entiendo por qué eras tan protectora con tu casa y con tu independencia. No debería haber esperado que sacrificaras lo que habías trabajado por mis malas decisiones». No fue una gran disculpa, pero viniendo de Jake era un progreso enorme. «Lo aprecio», contesté, «y por lo que valga, estoy orgullosa de lo que estás construyendo». Al llegar el otoño, yo también me iba asentando en mi nueva vida. El apartamento se había convertido en un hogar, decorado con mis piezas favoritas de la antigua casa y algunas adquisiciones nuevas que se adaptaban mejor al estilo urbano e industrial. Mi situación financiera se había estabilizado, permitiéndome centrarme en hacer crecer mi carrera en lugar de simplemente pagar facturas. Con los beneficios de la venta de la casa bien invertidos, empecé a mirar propiedades otra vez, pero con una perspectiva mucho más realista. La experiencia de la casa soñada me había enseñado lecciones valiosas sobre la diferencia entre lo que quería y lo que realmente necesitaba, entre el estatus y la seguridad. La próxima vez que comprara, lo haría con los ojos bien abiertos y expectativas prácticas. Mientras tanto, mi relación con la familia seguía evolucionando. Mis padres, viendo los cambios positivos en la vida de Jake, empezaban a comprender el daño que había causado tanto tiempo de permisividad. Seguían apoyándonos a ambos, pero de formas más sanas, reconociendo nuestra adultez y autonomía. Jake y yo nunca seríamos mejores amigos, pero estábamos aprendiendo a tratarnos con respeto mutuo, en lugar de con resentimiento y derechos asumidos. Una noche, mientras me sentaba junto a la ventana de mi apartamento, viendo encenderse las luces de la ciudad, recibí un mensaje inesperado de Jake. «Hoy recibí mi primer bono de desempeño. Voy a celebrarlo por mi cuenta. Nunca pensé que diría esto, pero gracias por no dejarme mudarme contigo. Necesitaba ese empujón». Sonreí al leerlo, sintiendo una mezcla compleja de emociones. El camino hasta ese momento había sido doloroso para todos, pero quizás necesario. A veces, las decisiones más difíciles conducen al crecimiento más importante. A veces, perder lo que creías querer abre la puerta a lo que realmente necesitas. 6 meses después de vender mi casa soñada, me encontré de pie en el salón de una modesta casa adosada de 2 dormitorios en un tranquilo barrio a las afueras de la ciudad. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando un pequeño pero privado jardín en el patio trasero. El espacio era más pequeño que mi antigua casa, pero mucho más práctico para mis necesidades, con comodidades modernas que no requerirían reparaciones constantes. «¿Qué te parece?», preguntó mi agente inmobiliaria, una colega que me había enseñado decenas de propiedades durante los últimos meses. «Creo que esta puede ser la indicada», respondí, ya imaginando mis muebles en el espacio. Esta vez, mi compra no estaba guiada por la emoción, sino por la practicidad. Había calculado cuidadosamente lo que podía permitirme cómodamente, sin tensar mis finanzas hasta el punto de quiebre.
Los beneficios de la venta de mi antigua casa estaban en parte invertidos y en parte utilizados como una entrada sustancial, lo que me permitiría mantener una hipoteca mensual manejable. La seguridad financiera que surgía de haber tomado decisiones más inteligentes transformó más que mi situación de vivienda. Sin el constante estrés de vivir al día, dormía mejor, disfrutaba más de mi trabajo y tenía energía para hobbies y amistades que había descuidado durante mis años de propietaria pobre en efectivo. El camino hasta aquí no había sido fácil, especialmente en lo relativo a mi familia. La confrontación en aquella fatídica cena había creado heridas profundas al principio, pero con el tiempo esas conversaciones dolorosas nos habían llevado a una inesperada sanación. Mi hermano Jake había sorprendido a todos, incluyéndose a sí mismo, con su crecimiento en los últimos 6 meses. Tras el shock inicial de tener que resolver su propia crisis de vivienda, encontró un piso asequible, se comprometió con su nuevo trabajo en marketing e incluso empezó a construir un fondo de ahorro para emergencias. No éramos cercanos como algunos hermanos, pero habíamos desarrollado un respeto mutuo que había estado ausente la mayor parte de nuestra vida adulta. Tu hermano me pidió consejo financiero la semana pasada, comentó mi padre en una llamada reciente, con un tono que dejaba ver su asombro. Quería saber sobre planes de jubilación y opciones de inversión para su bono del trabajo. Casi me caí de la silla al escucharlo. Mis padres también habían experimentado su propia transformación. Tener a Jake viviendo temporalmente con ellos fue una llamada de atención sobre las consecuencias de su permisividad. Se vieron obligados a establecer los límites que debieron marcar años atrás, y al hacerlo, descubrieron que Jake era mucho más capaz de lo que siempre habían creído. No le hicimos ningún favor, admitió mi madre en una conversación sincera mientras tomábamos café. Pensábamos que lo protegíamos, pero en realidad le impedíamos crecer. Tu firmeza nos hizo darnos cuenta de eso. Los cambios más profundos, sin embargo, ocurrieron dentro de mí. Vender mi casa soñada inicialmente se sintió como un fracaso, pero con tiempo y perspectiva reconocí que había sido una de las decisiones más sabias de mi vida. Aprendí a distinguir entre las cosas que realmente aportaban valor a mi vida y los símbolos de estatus que me habían enseñado a perseguir. Mi nueva forma de manejar mis finanzas reflejaba ese cambio de prioridades. En lugar de volcar cada dólar en mantener una casa impresionante, ahora destinaba mi dinero a experiencias y relaciones que me daban alegría genuina. Viajes de fin de semana con amigos, clases de cocina que siempre había querido probar, incluso vacaciones familiares ocasionales que creaban recuerdos más valiosos que cualquier posesión material. La dinámica familiar había mejorado notablemente una vez que todos empezamos a reconocer y respetar los límites de cada uno. Mis padres ya no esperaban que resolviera los problemas de Jake, y Jake ya no asumía que tenía derecho a mis recursos. Funcionábamos como adultos con vidas separadas, que elegíamos apoyarnos de maneras más sanas. El mes pasado, Jake incluso me devolvió un pequeño préstamo que le había hecho a regañadientes para reparar el coche. Algo impensable un año atrás. La cantidad era lo de menos. Lo importante era el gesto. Estaba asumiendo responsabilidades y cumpliendo compromisos. Al firmar la compra de mi nueva casa adosada, reflexioné sobre todas las lecciones aprendidas durante ese periodo tan desafiante. El verdadero apoyo familiar significa fomentar la independencia, no facilitar la dependencia. Al negarme a que Jake utilizara mi casa como refugio para escapar de las consecuencias, en realidad lo ayudé más que si hubiera cedido a la presión. Las posesiones materiales, incluso las casas soñadas, son pobres sustitutos de la seguridad financiera y la paz mental. El estatus de poseer una casa impresionante satisfizo brevemente mi ego, pero creó un estrés constante que redujo mi calidad de vida. Establecer y mantener límites, aunque doloroso en el momento, genera relaciones más sanas a largo plazo. La incomodidad temporal de la confrontación nos condujo a conexiones familiares más auténticas. A veces, perder lo que crees que quieres abre la puerta a lo que realmente necesitas. Vender mi casa soñada pareció un fracaso al principio, pero en última instancia creó el espacio para una vida más equilibrada y plena. Tras la firma del cierre, envié un mensaje grupal a mi familia. Acabo de firmar los papeles de mi nuevo hogar. Más pequeño, más inteligente y, de hecho, asequible. Fiesta de inauguración el próximo mes.
Jake, espero que traigas ese dip de espinacas que hiciste en Acción de Gracias. La respuesta de mi hermano llegó casi de inmediato. Solo si prometes no vender esta casa la próxima vez que necesite un favor. El chiste, impensable 6 meses antes, me hizo reír a carcajadas. Todos habíamos crecido con esta experiencia, por dolorosa que hubiera sido. Esa noche, mientras me sentaba en el balcón de mi apartamento, viendo la puesta de sol sobre el horizonte de la ciudad, sentí una satisfacción que me había eludido incluso en mi casa soñada. La verdadera seguridad, había aprendido, no venía de las posesiones impresionantes, sino de las decisiones sabias, los límites sanos y las relaciones auténticas. El viaje había sido difícil, pero el destino había valido cada paso doloroso. Al perder mi casa soñada, había encontrado algo mucho más valioso. Una vida soñada, construida sobre la realidad y no sobre las apariencias, sobre la sabiduría y no sobre ilusiones.